campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 8 tocaremos el tema de diversidad cultural. El tema de hoy es diversidad cultural. La semana pasada trabajamos nosotros el tema de patrimonios en función de los bienes y ahora vamos a hablar de las diversas relaciones humanas en el Perú. Si hablamos de diversidad cultural, lo primero que tenemos que hacer es definir términos vinculados a cultura. Entonces, lo primero es saber que cultura no hace referencia a antigüedad o a un bien en sí, sino a las diversas manifestaciones del ser humano. Y que obviamente pasa por tradición. Van a haber términos que se van a relacionar con cultura, por ejemplo, pluricultural, multicultural y diversidad cultural. Multicultural significa que existen varias etnias o grupos étnicos. Pluricultural es que estas etnias están registradas y además han sufrido modificación por la relación con la cultura occidental. Es decir, no modificación en ellos, sino en sus costumbres. Y diversidad cultural hace alusión a las varias manifestaciones, es decir, más que todas las costumbres. Luego tenemos la relación, que puede ser interculturalidad o transculturalidad. Interculturalidad es la relación de etnias o culturas vinculadas al diálogo y respeto. Transculturalidad es la nueva cultura que nace producto del mestizaje cultural, es decir, de la interculturalidad. Por ejemplo, si se casa un ayaninca con un quechua hablante, el hijo va a tener ambas culturas. ¿Podemos perder nuestra cultura? La cultura en sí, como denominación general, no se pierde, pero un tipo de cultura se puede perder. Casi siempre se pierde por enajenación o por alienación. Enajenación es cuando nos imponen una cultura. Tú te das cuenta y tratas de frenar muchas veces la imposición y a la larga no se pierde la cultura en sí, sino se produce el mestizaje cultural. Ejemplo, lo que hicieron los españoles con la zona andina. No pudieron erradicar la cultura, pero terminaron fusionándola, porque en las zonas andinas vemos nosotros manifestaciones religiosas católicas con danzas típicas del lugar de origen andino. Alienación es más peligroso que la enajenación porque es la copia voluntaria, muchas veces inconsciente, que se da por utilizar términos foráneos, como hablar en español mezclado con el inglés, el copiar festividades como el tema de Halloween en vez de la canción criolla, entre otros, hasta formas de vestir, producto muchas veces de la globalización o de la copia cultural que se da en esos momentos o en esos años. Luego que ya hemos definido nosotros algunos términos importantes, no podemos dejar de mencionar que no todo acto necesariamente es cultural. Existe un acto enculturado o rodeado de cultura y un acto aculturado. Por ejemplo, comer no es un acto cultural, es un acto biológico. Pero si nosotros comemos lentejitas los lunes, estaríamos haciendo un acto enculturado. Levantarnos es un acto no cultural, es decir, aculturado.
pero si nosotros realizamos ciertos rituales tradicionales de nuestro pueblo, sería enculturado. Cuando hablamos de la diversidad en general, estaríamos mencionando que la diversidad cultural ya por la UNESCO es un patrimonio. Recuerden que la semana pasada hablamos de patrimonio. Este es un patrimonio cultural de la humanidad. Y en este caso tenemos el día del 21 de mayo como el Día de la Diversidad Cultural y Lingüística. Y en base a eso, nosotros hablamos de la diversidad cultural en nuestro país, especialmente de la diversidad étnica. Y vamos a encontrar dos grupos étnicos: las comunidades campesinas, las comunidades nativas. Las comunidades nativas se relacionan a los grupos tribales amazónicos y las campesinas al área andina. Las tribus amazónicas van a ser sujeto de derecho y protección, es decir, pueden pedir préstamos, pueden hacer contratos, pero además son sujetos de protección porque no toda comunidad nativa tiene contacto con nosotros. Recuerden que existen comunidades contactadas y registradas, no contactadas como en el acto Purus, y existen aisladas que se han contactado en algún momento, pero ya no quieren tener contacto con nosotros porque hemos deteriorado su espacio. Son en la actualidad 1.786 comunidades nativas. La más presente es la Xaninca, luego Aguajún y luego Chipibo-Conibo. Y en el caso de las comunidades campesinas, estas son a su vez, o mejor dicho, son más sujetos de derecho que sujetos de protección, porque con ellas sí se tiene contacto. Aquí estamos hablando de los quechua hablantes, de los aymaras, de los jacarus que estuvieron a punto de perder el nivel cultural porque solo quedaban algunos ancianitos que hablaban el idioma de la familia Aru, y los uros en la zona de Puno. Ellos sí son organizaciones de interés público y tienen personería jurídica y obviamente tienen más contacto que las comunidades nativas. En base a estos dos grupos humanos, decimos que el Perú, además de ser de diversidad étnica, también es un país multilingüe. El multilingüismo se da porque en total tenemos nosotros 44 lenguas nativas y 4 campesinas, que suman un total de 48 lenguas originarias. Recuerden que así como nosotros tenemos la protección de las partes naturales de nuestro país y también de los patrimonios culturales, existe una protección a la diversidad cultural porque ya es un patrimonio. Y todo está basado en un enfoque de interculturalidad. Recordemos que por mucho tiempo se tenía de lado rezagado la parte campesina y nativa, y ahora la interculturalidad no solamente está en acoger a estas personas en nuestros pueblos, en los colegios, sino que además todo lo que se les dé a ellos tiene que ser basado en su cultura. Por ejemplo, los libros del Ministerio de Educación en una época se daban en español y con dibujos no relacionados a su pueblo. Ahora cada libro está creado y diseñado para cada grupo nativo y campesino para que se sientan integrados dentro de la realidad social. Como hemos aprendido varios términos en este nuevo tema, pasaremos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir clarificar estos términos. Primera pregunta: identifique los aspectos que han favorecido a la formación de la diversidad cultural en el país. 1. La existencia de sociedades en una diversidad geográfica regional. Y esto es verdadero porque si tenemos nosotros realidades geográficas diferentes o diversos relieves, se van a formar diversas sociedades. Las diferentes naciones desarrollaron normas propias de convivencia también y que son respetadas por el tema de la interculturalidad. Le llaman también derecho consuetudinario. La denominación del castellano como idioma oficial, no, porque sabemos que el idioma oficial es el castellano, el quechua, el aymara y todas las lenguas aborígenes, entonces no podría ser. La decisión hispánica de respeto e interculturalidad,
intercultural, andino y amazónico, y en este caso no es una decisión hispánica, sino es parte de toda la cosmovisión que busca el respeto de interculturalidad, no poniendo a lo hispano antes que lo andino y amazónico, sino a los dos por igual. Por lo tanto, tampoco sería correcto y nos quedamos con la letra B. 2. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados a las comunidades nativas y campesinas. Las comunidades nativas presentan formas de organización colectiva, sí, porque ellos se van a alojar en comunidades y antes eran tribus además. ¿El Estado peruano solo garantiza el reconocimiento de la identidad cultural? No, también garantiza la propiedad de las tierras y de sus normas. ¿Las comunidades campesinas son organizaciones de interés privado? No, son de interés comunal y jurídico. Ambas comunidades son reconocidas legalmente por el Estado peruano, por supuesto, porque son sujetos de derecho y personería jurídica. Letra A. 3. El Estado peruano debe preservar la diversidad cultural en el país. Una de las formas sería incluir una política de homogenización, ya estaría en contra de la diversidad. Etnocentrismo estaría solamente priorizando Lima. Nacionalismo andino supremo estaría solamente priorizando un lugar. Educación bilingüe e interculturalidad estaría hablando de diálogo y respeto. O de ideología de género contra machismo, solo estaríamos tomando un problema nacional, así que es la letra D. Un conferencista pretende asociar la definición de pluriculturalidad e interculturalidad con algunas palabras que faciliten la comprensión básica de estos conceptos. Para ello, asocia pluriculturalidad con la idea de e interculturalidad con la idea de. Sabemos que pluriculturalidad es la diversidad de etnias en un lugar que están registradas y han tenido un cambio social. E interculturalidad es la comunicación o diálogo. Entonces, interacción social tolerante y diversidad de cosmovisiones, estaríamos hablando ya acá al revés. Actitud abierta a la comunicación, también estaríamos hablando al revés. Y educación nacionalista homogénea estaría en contra, obviamente, de la diversidad, no podría ser. Gobernabilidad democrática equitativa y relativismo sociocultural pleno. El relativismo estaría basado solamente en algunos lugares y no el respeto colectivo. Reconocer la diversidad cultural y la relación respetuosa y trato igualitario, que viene a ser el diálogo. Por lo tanto, sería la letra E. Bueno, jóvenes, hemos concluido el segundo tema del bloque de cultura y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo un poco más sobre este bloque.